Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Capítulo 1. Por la madriguera del conejo. Alicia estaba empezando ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin hacer nada. Se había asomado una o dos veces al libro que estaba leyendo su hermana, pero no tenía ni dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, se puso a considerar, con algún trabajo, pues con el calor que hacía aquel día se sentía adormilada y torpe, si el placer de tejer una cadena de margaritas le valía la pena levantarse para ir a recogerlas, cuando de golpe saltó corriendo cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. La cosa no tenía nada de muy especial, pero tampoco le pareció a Alicia que tuviera nada de muy extraño que el conejo se dijera en voz alta: «Ay, Dios mío, qué tarde voy a llegar». Cuando lo pensó más tarde, decidió que, ciertamente, le debía haber llamado mucho la atención, mas en aquel momento todo le pareció de lo más natural. Pero cuando vio que el conejo se sacaba además un reloj de bolsillo del chaleco, miraba la hora y luego se echaba a correr muy apresurado, Alicia se puso en pie de un brinco al darse cuenta repentinamente de que nunca había visto un conejo con chaleco y aún menos con un reloj de bolsillo. Y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr en pos del conejo a través de la pradera, justo para ver cómo se colaba raudo por una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento después, Alicia también desaparecía por la madriguera, sin pararse a pensar cómo se las iba a arreglar para salir después. Al principio, la madriguera era como un túnel que se extendía hacia adelante, pero de pronto torció hacia abajo, tan inopinadamente que Alicia no tuvo tiempo ni para pensar en detenerse y se encontró cayendo vertiginosamente por lo que parecía un pozo muy profundo. Sea porque el pozo era en verdad muy profundo, sea porque en realidad estaba cayendo muy despacio, la cosa es que a medida que descendía, Alicia pudo mirar alrededor de sí con toda tranquilidad y preguntarse qué es lo que le iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo para ver a dónde iba a dar, pero estaba todo demasiado oscuro. Luego se fijó en las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y anaqueles. Aquí y allá se veían también mapas y cuadros colgados de algún clavo. Mientras caía, Alicia alcanzó a coger un jarro de una repisa y vio que tenía una etiqueta que decía «mermelada de naranja». Pero con gran desilusión descubrió que estaba vacío. Como tenía miedo de que si tiraba el jarro a lo mejor le rompía la crisma a alguien que anduviera por abajo, se las arregló para dejarlo en uno de los armarios a cuyo lado estaba pasando a medida que seguía cayendo. «Vaya», pensó Alicia, «después de una caída como esta, bajar rodando por las escaleras de casa me parecerá de lo más natural. ¡Qué valiente van a pensar que soy! Anda, como si me cayera del tejado tampoco diría nada, lo que a nosotros nos parece más que seguro». A todo esto, Alicia seguía cayendo, cayendo y cayendo. ¿Quizá no terminaría nunca de caer? «Me gustaría saber cuántas millas habré descendido ya», dijo en voz alta. «Tengo que estar llegando ya bien cerca del centro de la Tierra. Vamos a ver. Me parece que está a 4,000 millas de profundidad. Es que, como se ve, Alicia había aprendido bastantes cosas como estas en la escuela
y aunque no era el momento más oportuno para presumir de sabionda, puesto que nadie le estaba escuchando, de todas formas el repetirlo le servía de práctica. Sí, esa me parece que es la distancia. Pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud y a qué longitud habré llegado? Alicia no tenía ni la menor idea de lo que era longitud, ni tampoco de lo que era latitud, pero le parecieron unas palabras bien imponentes para decir en ese momento. No tardó en reanudar sus cavilaciones. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido será surgir de golpe por donde vive toda esa gente que anda sobre la cabeza. Los antipáticos, según me parece. Esta vez sí que se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque algo no le sonaba bien en lo que había dicho. Pero entonces, prosiguió Alicia, tendré que preguntarles cómo se llama el país en que viven. Por favor, señora, ¿podría decirme si esto es Nueva Zelanda o estamos más bien en Australia? Y mientras hablaba, intentó una leve genuflexión, como si de verdad estuviera ante una dama. Imagínense, haciendo reverencias mientras caía por el aire. ¿Podrían hacerlo ustedes? La pobre señora, continuó Alicia, se va a quedar horrorizada de tanta ignorancia. Así que eso no me conviene nada. Será mejor que lo vea escrito en alguna parte. Y a todo esto seguía cayendo, cayendo y cayendo. Y como no había otra cosa que hacer, al rato Alicia se puso a hablar otra vez. ¡Ay, cómo me va a echar de menos Dina esta noche! Dina era el gato de casa. Espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora de cenar. ¡Ay, mi querida Dina! ¡Cómo me gustaría tenerte aquí abajo conmigo! Aunque, ahora que lo pienso, por el aire no hay ratones. Pero podrías cazar murciélagos, en cambio, que después de todo, ¿sabes?, se parecen mucho a un ratón. Pero, ¿comerán murciélagos los gatos? ¿Quién sabe? Al llegar a este punto, sin embargo, Alicia comenzó a sentirse muy dormida y continuó diciendo así entre sueños: ¿comerán murciélagos los gatos? ¿Comerán murciélagos los gatos? Y a veces también se escapaba un ¿comerán gatos los murciélagos? Pues, como verán, ya que no sabía cómo contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba cuál de las dos se hiciera. Alicia sentía que se estaba durmiendo del todo y estaba justo empezando a soñar que se paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad: A ver, Dina, dime la verdad, ¿te ha zampado alguna vez un murciélago? Cuando de golpe y porrazo cayó con gran estrépito sobre un montón de palos y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sintió el menor daño y se puso en pie de un brinco. Miró hacia arriba, pero no se podía ver nada en esa oscuridad. Delante de ella se abría otro largo pasadizo y por allí alcanzó a ver al conejo blanco que se alejaba corriendo apresuradamente. No había que perder ni un momento. Así que Alicia, sin pensarlo más, corrió veloz tras él y llegó justo a oírle exclamar antes de que doblara un recodo: ¡Ay, por mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! A pesar de que Alicia estaba prácticamente detrás de él, cuando dobló el ángulo del pasadizo, no vio al conejo por parte alguna. Se encontró sola en un amplio vestíbulo, de techo bajo e iluminado por una hilera de lámparas colgadas del techo. Alrededor de todo el vestíbulo se veían varias puertas, pero estaban todas cerradas con llave. Después de haberlas probado inútilmente todas, bajando primero por un lado y subiendo luego por otro, Alicia se paseó por el medio de la habitación,
pensando tristemente cómo se las iba a arreglar para salir de ahí. Súbitamente se encontró con una pequeña mesa de 3 patas, toda ella de cristal. Encima no había más que una pequeñísima llave de oro, y lo primero que pensó Alicia es que quizás le sirviera para abrir una de las puertas del vestíbulo. Pero, desgraciadamente, sea porque las cerraduras fueran demasiado grandes, sea porque la llave fuese demasiado pequeña, el hecho es que no pudo abrir ninguna. Sin embargo, al probarlas de nuevo descubrió una cortina baja que no había observado hasta entonces, y tras ella encontró una pequeña puertecilla, como de 2 palmos de altura. Probó la llavecilla de oro en la cerradura y con alegría vio que ajustaba perfectamente. Alicia abrió la pequeña puerta. Daba a un corredor diminuto, no mucho mayor que el de una ratonera. Se arrodilló para mirar dentro de él y vio que al fondo se abría el jardín más maravilloso que pudiera imaginarse. ¡Qué ganas tenía de salir de ese lúgubre vestíbulo y pasearse alegremente por entre esos abigarrados macizos de flores y por esas frescas fuentes! Pero no podía siquiera meter la cabeza por ese corredor tan diminuto. Y además, aunque pudiera, pensó la pobre Alicia, ¿de qué me serviría sin los hombros? ¿Cómo me gustaría poder plegarme como un telescopio? Creo que hasta podría hacerlo si tan solo supiera por dónde empezar. Y es que, como verán, a Alicia le habían sucedido cosas tan extraordinarias aquel día que había llegado a pensar que poco o nada era en realidad imposible. Como no le iba a servir de nada quedarse allí pasmada ante la pequeña puerta, Alicia volvió a donde estaba la mesa, casi esperando encontrar sobre ella otra llave o, en todo caso, un libro de instrucciones sobre cómo plegarse como un telescopio. Esta vez, lo que encontró encima de la mesa fue un pequeño frasquito, que ciertamente no estaba aquí antes, dijo Alicia, que alrededor de su cuello tenía colgado un cartelito de papel en el que se leía la palabra «Bébeme», hermosamente escrita en grandes caracteres. Está muy bien eso de andar ordenando «bébeme por ahí» y «bébeme por allá», pero Alicia, siempre tan lista, no iba a hacerlo así porque sí. «No», dijo, «primero voy a ver si por algún lado dice si es o no veneno», pues había leído preciosas narraciones en las que ciertos niños habían acabado o quemándose o devorados por fieras salvajes u otras cosas no menos desagradables, tan solo por no haber querido hacer caso de las simples advertencias que sus amigos les habían enseñado. Como por ejemplo, que un hierro al rojo quema si no lo suelta uno a tiempo, o que si uno se corta el dedo muy hondo con un cuchillo, acaba por lo general sangrando. Y tampoco había olvidado Alicia que si uno se empeña en beber demasiado de una botella que diga veneno, acabará sentándole a uno mal, tarde o temprano. No obstante, esta botellita no decía veneno por ningún lado, así que Alicia se atrevió a probar su contenido. Y como le gustara su sabor, era en verdad algo así como una mezcla de tarta de cereza, flan, piña, pavo asado, melcochas y tostadas calientes con mantequilla, acabó pronto por bebérselo todo. ¡Qué sensación más extraña!, dijo Alicia. Siento como si me estuviera plegando como un telescopio. Y así era, en efecto. Ahora tenía tan solo 10 pulgadas de altura y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía precisamente el tamaño adecuado para poder pasar por la puertecilla y entrar en aquel precioso jardín. Pero primero quiso esperar unos minutos para ver si iba a seguir menguando. Esta idea la inquietaba un tanto, pues
A lo mejor resulta que acabo desapareciendo por completo, ya se sabe, como una vela, se dijo Alicia. ¿Qué sería entonces de mí?, se preguntó, intentando imaginarse qué le pasaba a la llama de una vela cuando se apagaba de un soplo, pues no recordaba haber visto nunca nada semejante. Después de un rato, como vio que ya no le sucedía nada más, se decidió a entrar en el jardín inmediatamente. Pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta se encontró con que se había dejado la llavecita de oro y cuando fue por ella, la mesa le quedaba demasiado alta para alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó trepar por todos los medios por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza y cuando ya desesperó de cuantos esfuerzos hacía, la pobre niña se sentó en el suelo y se puso a llorar. «Vamos, de nada sirve llorar de esta manera», se dijo Alicia a sí misma con bastante firmeza. «Será mejor que pares ahora mismo, si sabes lo que es bueno». Es que Alicia solía darse por lo general muy buenos consejos. Ahora, que rara vez los seguía. Y a veces se regañaba tan severamente que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de unas buenas bofetadas que se dio ella misma por haber hecho trampas jugando al croquet consigo misma, pues a esta niña tan original le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. «Solo que de nada me serviría ahora», sollozó la pobre Alicia, «portarme como dos personas cuando apenas queda una». Al poco, sus ojos se posaron sobre una cajita de cristal que yacía bajo la mesa. La abrió y vio dentro un diminuto pastelillo sobre el que se leía «Cómeme», hermosamente escrito con letras de grosella. «Bueno, me lo comeré», dijo Alicia. «Si me hace crecer, alcanzaré la llavecita y si me hace menguar, siempre podré deslizarme por debajo de la puerta. De una u otra manera entraré en el jardín. Y si es así, a mí qué más me da una cosa que otra». Mordisqueó el pastelillo y se dijo ansiosamente: «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?», poniéndose la mano sobre la cabeza para ver en qué dirección iba a empezar a cambiar. Se quedó bien sorprendida cuando comprobó que no variaba ni en un sentido ni en el otro. Claro que esto es lo que generalmente sucede cuando se comen pasteles, pero es que Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo cuanto le sucediera fuera algo extraordinario, que le parecía francamente una sosada y una estupidez que la vida discurriese normalmente como si nada. Así pues, hincó el diente y en poco tiempo dio buena cuenta del pastelillo. Capítulo 2. El charco de lágrimas. «Curiorífico y rarífico», exclamó Alicia, que estaba tan sorprendida que por el momento ya no sabía ni siquiera hablar correctamente el idioma. «Ahora me estoy estirando como el telescopio más grande del mundo. Adiós, pies», gritó, pues al mirar hacia abajo y buscarse los pies con la mirada, se estaban alejando tan rápidamente que parecía como si los fuera a perder de vista de un momento a otro. «Ay, pobres piececitos míos, ¿quién les pondrá ahora las medias y los zapatos? Yo, desde luego, ya no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para preocuparme de ustedes. Tendrán que arreglárselas por su propia cuenta como mejor puedan. Ahora, que más vale que me ocupe de ellos de alguna manera», pensó Alicia. «O de lo contrario, a lo mejor les da por no andar hacia donde yo quiera. Vamos a ver. Les regalaré un par de botas nuevas todas las Navidades». Y continuó así,
haciendo grandes planes sobre la mejor manera de hacerlo. Tendré que enviárselas por correo, pensó. Qué gracioso va a ser mandar regalos a los propios pies de una. En cuanto a la dirección, no digamos. Al ilustrísimo señor don Pie Derecho de Alicia, alfombra de la chimenea, cerca del guardafuegos. Remite, con mucho afecto, Alicia. ¡Ay, qué tonterías estoy diciendo! Justo en ese momento, su cabeza golpeó contra el techo. Y es que, en efecto, medía ahora más de 9 pies de altura. Se apresuró, por tanto, a coger la pequeña llave de oro y se dirigió lo más rápidamente posible a la puertecilla del jardín. Pobre Alicia, con ese tamaño tan solo lograba ver el jardín con un solo ojazo y tumbada de costado sobre el suelo, y en cuanto a pasar por la puertecilla, era ahora más imposible que nunca. Alicia se sentó en el suelo y se puso a llorar de nuevo. Debería darte vergüenza, empezó otra vez a regañarse Alicia. Una niña tan grande como tú. Y tan grande, ahora sí que podía echárselo en cara. Y llorando de esta manera. Te digo que dejes de llorar en este preciso instante. Pero, a pesar de todo, continuó llorando como si nada, vertiendo ríos de lagrimones hasta que se hubo formado un verdadero charco alrededor suyo, como de unas 4 pulgadas de profundidad y que llegaba hasta más allá de la mitad del vestíbulo. Al poco rato oyó un ruido, como de pisadas menudas en la distancia, y se apresuró a secarse los ojos para ver qué era lo que se aproximaba. Era el conejo blanco, que volvía, espléndidamente ataviado, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía trotando a toda prisa, diciéndose mientras avanzaba: ¡ay, la duquesa! ¿Cómo se va a poner la duquesa si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada en la situación en que se encontraba que estaba dispuesta a pedirle ayuda a quien fuera. Así que, cuando se le acercó el conejo, empezó a decir tímidamente y en voz baja: «Por favor, señor». Pero el conejo se sobresaltó de tal manera que dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico, y echó a correr muy espantado, perdiéndose en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como estaba sintiendo mucho calor ahí dentro, empezó a abanicarse mientras continuaba hablando. «Dios mío, qué cosas más raras están pasando hoy. Y pensar que tan solo ayer todo sucedía como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado de alguna manera durante la noche. Veamos. ¿Era yo la misma esta mañana al levantarme? Casi creo recordar que me sentí algo diferente. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es: ¿quién soy? Ah, eso sí que es un misterio». Y con esto se puso a pensar en todas las niñas de su edad que conocía para ver si se había transformado en una de ellas. «Estoy segura de no ser Ada», dijo, «porque ella tiene esos grandes rizos y mi pelo no se riza en absoluto. Y también estoy segura de no ser Mabel, porque yo sé toda clase de cosas y en cambio la pobrecilla, qué tonta es. Además, ella es ella y yo soy yo. Dios mío, qué rompecabezas. Voy a ver si al menos sé las cosas que antes sabía. Veamos. 4 por 5 son 12. 4 por 6 son 13. ¿Y 4 por 7? ¡Ay, Dios mío! Así no llegaré nunca a 20. Bueno, de todas formas, la tabla de multiplicar no me vale. Probemos con geografía. Londres es la capital de París. Y París es la capital de Roma. Y Roma es... No, estoy segura de que todo esto está mal. Me he debido transformar en Mabel. Probaré a ver si puedo recitar.
Ved cómo la industriosa abeja, y para ayudarse a recordar el poema, cruzó los brazos sobre su regazo como si estuviera recitando la lección, pero la voz le salía ronca y extraña, y las palabras no le salían como debían. Ved cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo sobre sus escamas doradas. Con qué alegría muestra sus dientes, con qué primor dispone las uñas, y se afana en invitar pececillos a entrar en sus mandíbulas sonrientes. Estoy segura de que esas no son las verdaderas palabras, dijo la pobre Alicia, llenándosele otra vez los ojos de lágrimas. Soy Mabel, después de todo, y tendré que vivir en esa casucha horrible, casi sin un solo juguete, y con tantas lecciones que aprender. Pues no, estoy completamente decidida. Si soy Mabel, me quedaré aquí abajo. De nada les servirá que metan sus cabezas por el pozo y me digan, «Sube acá arriba, cariño». Me limitaré a mirar hacia arriba y a replicar, «A ver, ¿quién soy? Díganme eso primero y luego, si me gusta hacerlo, subiré. Y si no, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra persona que me guste más». Pero, ¡ay de mí!, sollozó Alicia. «¿Cómo me gustaría que de verdad se asomasen al pozo? Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo». Al decir esto, su mirada se fijó en sus manos y se sorprendió de ver que mientras había estado hablando, se había puesto uno de los pequeños guantes de cabritilla del conejo. «¿Cómo habré podido hacerlo?», se preguntó. «Debe ser que estoy menguando otra vez». Se puso de pie y se dirigió a la mesa para medirse con ella, y por lo que pudo ver, juzgó que debía tener entonces unos 2 pies de altura, y que, además, seguía menguando muy rápidamente. Pronto descubrió que lo que provocaba este cambio era el abanico que tenía en la mano, y se apresuró a soltarlo, justo a tiempo, pues estaba ya a punto de desaparecer del todo. «De buena me he escapado esta vez», dijo Alicia, bastante asustada de la transformación tan súbita que había sufrido, pero muy aliviada de ver que todavía existía. «¿Y ahora? Al jardín», exclamó, dirigiéndose a todo correr hacia la diminuta puertecilla. Pero, ¡ay!, estaba cerrada, como antes, y la pequeña llave de oro seguía igualmente sobre la mesa de cristal. Y además todo está peor que nunca, pensó desolada la niña, pues jamás había sido tan pequeña como ahora, jamás. Y declaro que no me gusta nada cómo están las cosas. Al decir esto, resbaló y cayó con un gran chapuzón en un agua salada que llegó al cuello. Lo primero que se le ocurrió es que había caído de alguna manera en el mar, y en ese caso podré volver a casa en tren, se dijo Alicia, que había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera en la costa inglesa, esta estaba llena de casetas de baño en el mar, de niños cavando con palas en la arena, una hilera de casas al borde de la playa y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto dedujo que donde estaba en realidad era en el charco de lágrimas que se había formado con tantos lagrimones como había vertido cuando tenía 9 pies de altura. «Ojalá no hubiera llorado tanto», dijo Alicia mientras nadaba en derredor intentando encontrar una manera de salir. «Supongo que ahora sufriré el castigo que me merezco por haberlo hecho, ahogándome en mis propias lágrimas. Eso sí que será una paradoja. Pero es que todo es tan raro hoy». En ese momento oyó que algo chapoteaba no muy lejos de donde ella estaba y nadó en su dirección para ver de qué se trataba.
Al principio creyó que se trataba de una morsa o de un hipopótamo, pero luego se acordó de lo pequeña que era ahora y dedujo que no se trataba más que de un ratón que habría caído en el charco, igual que ella. ¿Me servirá de algo?, se preguntó Alicia. ¿Intentar hablar ahora con este ratón? Todo es tan poco corriente aquí abajo que no me extrañaría nada que pudiera hablar. Y en todo caso, nunca se pierde nada por intentarlo. Así que empezó a decir: «Oh, ratón, ¿sabes cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de estar nadando por aquí. Oh, ratón». Alicia pensó que esta sería la manera más indicada de dirigirse a un ratón, pues, aunque nunca lo había hecho antes, se acordaba de que en la gramática latina de su hermano ponía el ratón, del ratón, al ratón, para, con, sobre, tras, etc. El ratón. Oh, ratón. El ratón la contempló con cierto detenimiento y a Alicia le pareció que le guiñaba un ojito, pero no contestó nada. «Puede ser que no sepa hablar inglés», pensó Alicia. «¿Y si es un ratón francés que ha venido acá con Guillermo el Conquistador?» Pues, a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuándo habían sucedido todas esas cosas. Así que probó de nuevo diciendo esta vez «Où est ma chatte?», que era la primera frase de su gramática francesa. Al oír esto, el ratón saltó espantado fuera del agua y se puso a temblar violentamente. «Oh, le ruego que me disculpe», exclamó Alicia, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animalillo. «Me olvidé completamente de que no le pueden gustar los gatos». «No gustarme los gatos», gritó el ratón con voz chillona y apasionada. «¿Es que te gustarían a ti si estuvieras en mi lugar?» «Bueno, puede que no», dijo Alicia en tono conciliador. «Por favor, no se enfade por esto. Y, sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Estoy segura de que acabarían gustándole los gatos si solo la viera. Es tan mona y tan graciosa», continuó diciendo Alicia, hablando más para ella misma, mientras nadaba perezosamente por el charco. «Y ronronea tan bonitamente cuando se acurruca al lado del fuego, lamiéndose sus patitas y lavándose con ellas la cara. Y tiene un pelo tan suave que da gusto tenerle en brazos. Y qué buena es cazando ratones. Oh, le ruego que me perdone», volvió a exclamar Alicia, pues esta vez se le habían erizado todos los pelos al ratón y Alicia se sentía segura de que ahora sí que se había ofendido de veras. «No hablaremos más de ella, si así lo prefiere». «¿Que si lo prefiero?», gritó el ratón, que estaba temblando hasta la punta de la cola. «Como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia siempre ha odiado a los gatos, esos seres desagradables, vulgares y groseros. Que no vuelva a oír esa palabra otra vez». «No lo volveré a hacer, de veras», dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. «¿Acaso le gustan a usted quizá los perros?» El ratón no replicó nada, así que Alicia continuó diciendo ansiosamente: «Hay un perrito cerca de nuestra casa, tan mono que me gustaría que lo viera. Es un pequeño terrier, con unos ojitos brillantes y con un pelo marrón tan rizado que da gusto. Y cuando le tiran cosas, va y las trae, y se sienta y pide de comer con las patitas en alto. Y hace toda clase de monadas. No me acuerdo ni de la mitad. Es de un granjero, ¿sabe? Que dice que le es tan útil que no lo vendería ni por 100 libras. Dice que le mata todas las ratas». «Ay, Dios mío», exclamó Alicia con voz lastimera. «Mucho me temo que lo he ofendido de nuevo». Y en efecto, así era, pues el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y agitando todo el charco con su desenfrenado chapoteo. Alicia intentó llamarlo suavemente.
Oye, ratón, simpático, vuelve acá y no volveré a hablar de gatos ni de perros si no te gustan. Al oír esto, el ratón dio media vuelta y nadó lentamente hacia Alicia. Con cara más bien pálida de la emoción, pensó Alicia. Le dijo en voz baja y temblorosa: «Nademos hacia la orilla y allí te contaré mi historia y comprenderás por qué odio a gatos y perros». Ya era hora de que lo hicieran, pues el charco estaba llenándose cada vez más de pájaros y animales que habían caído en él. Un pato y un dodo, un loro, un aguilucho y varias otras criaturas extrañas. Alicia se puso a su cabeza y pronto el abigarrado conjunto ganó la orilla. Capítulo 3. Una carrera en comité y una historia con cola. El aspecto del grupo que se reunió en la orilla era ciertamente extraño. Las aves con sus plumas apelmazadas, los demás animales con todo el pelo pegado al cuerpo y todos ellos empapados, enfurruñados e incómodos. Lo primero que había que decidir, naturalmente, era cómo secarse de nuevo. Se consultaron entre sí y al cabo de algunos minutos, Alicia se encontró hablando con ellos con la mayor naturalidad y en los términos más familiares, como si fueran conocidos de toda la vida. Es más, Alicia se enzarzó incluso en una larga discusión con el loro, que acabó enfadándose y no quiso decir más que: «Tengo más edad que tú y por tanto sé todo mejor que tú». Esto, desde luego, era algo que Alicia no iba a conceder si el loro no le decía antes qué edad tenía, y como éste se negara rotundamente a revelársela, se acabó la conversación. Finalmente, el ratón, que parecía gozar de bastante autoridad en este cotarro, les dijo: «Siéntense todos y escúchenme. Háganme caso y pronto yo sí los dejaré secos». Todos se sentaron al mismo tiempo formando un amplio círculo con el ratón en medio. Alicia no le quitaba los ojos de encima, pues estaba segura de que si no se secaba rápidamente se iba a resfriar de veras. El ratón se aclaró la voz con aires de importancia. «¿Están preparados?», preguntó. «He aquí la cosa más seca que conozco. Silencio, por favor». Guillermo el Conquistador, cuya causa favorecía al Papa, fue prontamente aceptado por los ingleses, que deseaban un caudillo y que habían sufrido en los últimos tiempos no pocas usurpaciones y conquistas. Edwindo y Morcaro, los duques de Mercia y Northumbria. «¡Ala!», gruñó rasposamente el loro con un temblor. «Con perdón», dijo el ratón, frunciendo el entrecejo, pero con mucha educación. «¿Ha dicho usted algo?». «¿Yo? No», se apresuró a negar el loro. «Pues a mí sí me lo pareció», insistió el ratón. «Continúo, pues. Edwindo y Morcaro, los duques de Mercia y Northumbria, se declararon en su favor, e incluso Stigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, encontrándolo oportuno». «¿Encontró qué?», preguntó el pato. «Encontrándolo», repuso el ratón con alguna irritación. «Naturalmente, usted sabe lo que lo quiere decir, ¿no?». «Pues claro que sé lo que lo quiere decir cuando soy yo el que encuentra algo», replicó el pato. «Es generalmente una rana o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo». El ratón hizo caso omiso de esta pregunta y se apresuró a reanudar su narración. Encontrándolo oportuno, marchó con Edgardo a Celinco al encuentro de Guillermo para ofrecerle la corona.
Este se condujo al principio con moderación, pero la insolencia de los normandos... «¿Cómo te encuentras ahora, querida?», continuó dirigiéndose sin más a Alicia. «Más mojada que nunca», contestó melancólica Alicia. «No parece que me seque nada esa historia». «En ese caso», dijo solemnemente el dodo, poniéndose en pie, «propongo que se dé por terminada la sesión para dar paso a la adopción inmediata de un remedio más radical». «A ver si hablamos bien», intervino el aguilucho. «No sé lo que quieren decir ni la mitad de esas palabras. Y es más, tampoco creo que lo sepa usted». Y con esto agachó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los demás pájaros dejaron escapar risitas mal contenidas. «Lo que me proponía manifestar», dijo el dodo con tono ofendido, «es que la mejor manera de secarnos sería una carrera en comité». «¿Qué es eso de una carrera en comité?», preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de saberlo, sino porque el dodo había hecho una pausa como dando a entender que esperaba que alguien dijera algo, y no parecía que nadie fuera a hacerlo. «Vaya», dijo el dodo, «la mejor manera de explicarlo será haciéndolo. Y como probablemente habrá entre ustedes quien también quiera hacerlo, algún día de invierno les voy a contar cómo se las arregló el dodo». Lo primero que hizo fue trazar una pista para la carrera más o menos en círculo. «La forma exacta no importa demasiado», dijo. Y luego todo el grupo se fue situando por aquí y por allá. Nadie dio la salida con el consabido «a la 1, a las 2 y a las 3, ya», sino que cada uno empezó a correr cuando quiso, de forma que resultaba algo difícil saber cuándo iba a terminar la carrera. Sin embargo, después de haber estado corriendo como una media hora y estando todos ya bien secos, el dodo exclamó súbitamente: «Se acabó la carrera». Y todos se agruparon ansiosamente en su derredor, jadeando y preguntando a porfía: «Pero, ¿quién ha ganado?». No parecía que el dodo pudiera contestar a esa pregunta sin entretenerse antes en muchas cavilaciones, y estuvo así durante mucho tiempo, con un dedo puesto sobre la frente, algo así como el Shakespeare que vemos en los retratos, mientras el resto aguardaba en silencio. Al fin, el dodo sentenció: «Todos hemos ganado, y todos recibiremos sendos premios». «Pero, ¿a quién le toca dar los premios?», preguntaron muchas voces a coro. «Pues a ella, naturalmente», declaró el dodo, señalando a Alicia con el dedo, de forma que todo el grupo se apretujó en el acto a su alrededor, reclamando sin ton ni son: «¡Premios, premios!». Alicia no tenía ni la menor idea de qué hacer para salir de tal apuro, y metió, desesperada, la mano en el bolsillo, donde encontró una caja de confituras que el agua salada afortunadamente no había estropeado, y empezó a repartirlas a modo de premios. Había exactamente una para cada uno. «A ella también le corresponde un premio», dijo el ratón. «Pues claro», repuso el dodo gravemente. «¿Qué más tienes en el bolsillo?», le preguntó Alicia. «Solo un dedal», contestó ésta tristemente. «Pues venga, tráelo acá», ordenó el dodo. Nuevamente se agruparon todos alrededor de ella, mientras el dodo le entregaba solemnemente el dedal, pronunciando con voz engolada estas palabras: «Te suplicamos, distinguida amiga, que aceptes este elegante dedal». Al término de esta breve alocución, todos vitorearon con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era bastante absurdo, pero todos parecían tomárselo tan en serio que no se atrevió a reír. Y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una gran reverencia al recibir el dedal
con la mayor solemnidad que le fue posible. Llegó entonces la hora de comerse las confituras, lo que provocó algún ruido y bastante confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que eran tan pequeñas que ni podían decir a qué sabían, mientras que los pequeños se atragantaban y había que darles de palmadas en las espaldas. No obstante, todo acabó pasando, y volvieron a sentarse formando un círculo, y rogaron al ratón que les contara otra cosa. «Me prometiste contar tu historia, ¿te acuerdas?», le dijo Alicia. «Y la razón por la que odias a los G y a los P», añadió en un susurro, con mucho miedo de que fuera a ofenderse de nuevo. «Larga y triste es mi historia», exclamó el ratón, dirigiéndose a Alicia y suspirando. «Y trae mucha cola». «Ciertamente parece una historia con mucha cola», dijo Alicia, contemplando con asombro cuán larga era esa extremidad del ratón. «Pero, ¿por qué llamarla triste?», y se puso a pensar sobre esto mientras el ratón hablaba. Una furia dijo a un ratón al que en casa se encontró: «Juntos iremos ante la ley. Yo acusaré, tú te defenderás. Vamos, no aceptaré más dilación. Un proceso hemos de tener, pues, en verdad, no he tenido esta mañana otra cosa que hacer», dijo el ratón a la energúmena. «Tal pleito respetable, dama, sin jurado ni juez, no servirá más que para desgañitarnos inútilmente». «Yo seré el juez y el jurado», replicó taimada la vieja furia. «Seré yo quien diga todo cuanto diga y yo quien a muerte te condenaré». «No estás atendiendo», le dijo el ratón a Alicia severamente. «¿En qué estás pensando?». «Te ruego que me perdones», dijo Alicia muy humildemente. «Si no me equivoco, ibas ya por la quinta revuelta». «De ninguna manera», chilló rabiosamente el ratón muy irritado. «Ah, entonces será que te has hecho un nudo. Déjame ayudarte a deshacerlo», exclamó Alicia, procurando ansiosamente hacerse útil. «No harás tal cosa», exclamó el ratón poniéndose en pie y abandonando a todos. «Tanta necedad me insulta». «Ha sido sin querer», se disculpó la pobre Alicia. «Pero es que te ofendes con tanta facilidad». El ratón solo se dignó a responder con un gruñido mientras continuaba alejándose. «Vuelve, por favor, y termina tu historia», le gritó Alicia, y los demás se unieron a ella coreando: «Anda, vuelve acá». Pero el ratón solo sacudió la cabeza con impaciencia y apretó el paso. «Qué lástima que no se haya quedado», suspiró el loro cuando se hubo perdido de vista. Una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija: «Querida niña, que te sirva de lección para que no te dejes dominar nunca por tu mal genio». «A callar, madre», replicó bruscamente la joven nécora. «Eres capaz de hacerle perder la paciencia a una ostra». «Ya me gustaría tener a Dina aquí ahora con nosotros», dijo Alicia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Ella sí que nos lo traería de vuelta». «¿Y cómo?». «¿Y quién es Dina, si me permite la pregunta?», dijo el loro. Alicia le contestó con entusiasmo, pues siempre estaba dispuesta a hablar de su favorita. «Dina es nuestra gata. No pueden imaginarse lo bien que caza ratones. ¡Qué maravilla! Y tendrían que verla saltando tras los pájaros. Se zampa a uno en un abrir y cerrar de ojos». Esa declaración produjo una notable sensación en la concurrencia. Algunos pájaros se marcharon precipitadamente. Una vieja urraca empezó a arroparse con mucho cuidado mientras decía: «No tengo más remedio que irme a casa. El sereno de la noche no le sienta bien a mi garganta». Y un canario se puso a recoger a su prole,
diciéndole con temblorosa voz: «Vamos, queriditos, ya es hora de estar acostados todos en casita». Y así, con diversos pretextos, todos fueron yéndose, y Alicia se quedó pronto bien sola. «Ojalá no hubiese mencionado a Dina», se dijo melancólica. «Aquí abajo no le gusta a nadie, y sin embargo estoy segura de que es la mejor gata del mundo. Dina, cariño mío, quién sabe si te volveré a ver». Y con esto, Alicia se puso a llorar de nuevo, pues se sentía muy sola y deprimida. Pero al poco volvió a oír un rumor de pasos menudos a lo lejos, y levantó la vista muy esperanzada, pensando que a lo mejor el ratón había cambiado de opinión y volvía para terminar su historia.